Bueno, Pablo, bienvenido. Muchas gracias por contar con nosotros para presentarnos tu proyecto. Lo primero de todo, ¿qué tal estás? Pues la verdad es que muy bien, muy contento. El proyecto está teniendo muy buenas sensaciones, está viendo muy buena respuesta, o sea que todo va bastante bien. Todo muy contento con la acogida también. Para adentrarnos un poquito en tu proyecto, ¿quién es Mr. Goliath? Pues Mr. Goliath soy yo, es mi proyecto personal, pero la intención siempre ha sido llevarlo a un nivel más grupal. Es decir, mi proyecto es solitario, pero con bandas cuando suena realmente mejor, porque es cuando mi apuesta se ve realmente reflejada a unos niveles que yo tenía pensado en un principio, que es esa electricidad, esa energía y ese movimiento que tanto me gusta plasmar en los conciertos. Has estado tocando previamente en varios grupos. ¿Cómo se produce el proceso de cambiar a tu carrera en solitario? Pues sí, he estado en varios grupos y en los grupos, la verdad, la diferencia que he visto con respecto a un proyecto en solitario es que con los grupos sí que por lo menos la capacidad que tengo yo para aportar sí que me veo un poco limitado porque cada uno tiene sus ideas propias y cuando la plasmas e intentas, digamos, poner en común algo es como que siempre hay roces y nunca llegas a ninguna conclusión. Entonces, pues después de estar con tantos grupos, pues al final pues me decidí a hacer mi proyecto propio, que desde entonces me siento más a gusto porque yo hago la música que yo quiero y desde entonces también pues a los músicos que entran y están con esas ideas, pues yo les digo lo que tienen que hacer, ellos también tienen su momento también para decirme su propuesta y cómo puede y cómo podría sonar y si todo encaja muy bien, pues estamos todos contentos y lo sellamos. Como me has dicho con anterioridad, es muy importante la banda en tu proyecto en solitario. ¿Cómo fue el proceso de selección para que estos directos suenen con tanta electricidad? Uf, pues fue bastante complicado al principio porque el tipo de música que yo hago es un blues realmente raro porque no se suele ver un grupo, es que es blues pero con una mezcla muy psicodélica, bebe mucho de los 70 pero también hay mucho de los 90 también. Entonces bebe demasiado de todo eso. Y sería como una especie de mezcla de Hendrix, Zeppelin y Black Sabbath con música moderna de los 90 como Queens of the Stone Age, Caius y grupos así de stoner modernos que están empezando a salir bastantes ahora, pero en vez de en inglés, que para mí es un cliché, pues en español, que suena incluso mucho mejor. Comenzaste en el año 2018 este proyecto. ¿En qué términos consideras que has evolucionado como artista? Pues la verdad es que yo creo que en todos los términos, en todos los aspectos, tanto a nivel personal como a nivel musical y también a nivel de producción. Porque al principio sí que mi idea era plasmar lo que yo creía que era el primer estilo de música que querría tener, que era un blues con una mezcla de rock y psicodelia un poco más suave. Pero según fue pasando el tiempo, empecé a investigar un poco y a partir de allí ya sí que me desmelené un poco y empecé a probar con sonidos un poco más duros, un poco más potentes y a partir de allí saqué el segundo EP que ya fue más contundente y ya el disco que ya es realmente la consagración de la idea que yo tenía al principio. Desde este principio se ha mantenido como una constante la idea de mantener en tu música el inconformismo. ¿Por qué eliges este sentimiento para plasmarlo en tu música? Pues la verdad es porque yo siempre me he sentido así, porque después de tanto estar en grupos y la verdad no tener ninguna idea clara con ellos, porque al final como ellos tenían siempre ideas distintas, pues siempre chocábamos. Entonces el inconformismo siempre ha formado parte de mí porque me gusta también mucho no dejarme, o sea, no estancarme siempre en un mismo estilo, sino en base a ese estilo también ir aplicando nuevas cosas y nuevos otros estilos o nuevas otras propuestas que yo creo que pueden encajar bien, pero siempre manteniendo la misma idea de siempre. Y también incluso, pues también he aprovechado incluso
para probar también nuevos estilos de música, como hay algunas canciones que son más funkies, otras que son más acústicas, que son siempre lo que más suele funcionar en lo que yo hago, y luego más también cosas así psicodélicas. Entonces, siempre me gusta probar muchos estilos de música, pero siempre con de lo que yo soy capaz de dar y esté bajo mi conocimiento. También cambiando de tercio, como decías con anterioridad, la música de los 60, de los 70 ha influenciado mucho tu carrera. ¿Qué significa la música de estas etapas para ti? Pues la verdad que significa todo, porque para mí, a partir de esa época, desde los 60 a los 70, fue cuando se empezó a meter más, a ir más al cuello con lo que es el concepto de lo que tiene que ser el rock y cómo debe ser. Porque me he inspirado en grupos como Deep Purple, como Led Zeppelin, como los Doors, como los Who, que son grupos que en su momento pues fueron como una reivindicación de que el blues no es solo A, B y C, sino que también se puede mezclar con otros estilos mucho más agresivos, incluso muchos más suaves, como puede ser el jazz, como puede ser el folk, como King Crimson hizo en su momento, y grupos como Black Sabbath, que ya se metieron más en el mundillo del metal. Entonces, eso fue lo que de alguna forma siempre me ha parecido como, he sentido más identificado con ese estilo de música de esa época. Te voy a hacer una pregunta a lo mejor comprometida, pero de esta época, ¿qué disco te llevarías a una isla desierta para escucharlo en bucle? Pues los Doors, yo me los llevaría a todos, pero si hay uno concretamente, creo que sería Strange Days, que es el disco que siempre más escucho de ellos. Pues apuntamos para escucharlo. Y cambiando de nuevo de tercio, hace unos días estuviste tocando en Madrid. ¿Cómo fue la experiencia? Pues la verdad, muy buena sorpresa. Me llevé una muy bonita sorpresa porque estoy acostumbrado a que mi estilo de música, que es así un poco más agresiva, no tenga, o sea, tenga ese impacto, evidentemente, pero que a la hora de recibirlo, alguien nuevo como que se quede como un poco extrañado, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente he recibido bastantes buenas críticas de la gente porque la propuesta realmente es bastante enérgica, y también porque en directo es otra cosa diferente y lo damos todo prácticamente, y eso pues a la gente le gusta, y además como que se sienten como de alguna forma también parte de ello, ¿no? Entonces siempre me gusta transmitir eso en los conciertos, que para mí es más importante lo que transmites en un directo que lo que puede transmitir un disco, porque si el disco es bueno y el directo es mucho mejor, pues es fácil, mucho más fácil venderlo. Además, estuvisteis compartiendo escenario, si no me equivoco, con el de Panto, que estuvimos hablando ayer con ellos, que simboliza compartir experiencias con compañeros. Pues la verdad es que siempre es un gusto y un placer, porque yo estoy siempre muy abierto a conocer otros grupos, y de hecho el haber tocado con otros grupos siempre, gracias a ello, me ha dado pie a entablar buenas amistades que yo pensé que no tendría, porque incluso gracias a ello he podido viajar a otros sitios de aquí de España, como Barcelona, como Galicia, como Ávila, que de hecho son sitios estratégicamente, vamos a decir, puntos concretos de cada provincia, de cada comunidad, que en su momento, cuando no eres muy conocido y hay gente, está la gente, digamos, la gente adecuada, pues puede llegar a darte un impulso bastante fuerte y grande. Y mi experiencia fue muy buena con todos los grupos que compartí, y me llevo muy buenas sensaciones y muy contento de compartir esas experiencias, y yo abierto completamente a seguir haciéndolo, porque las experiencias son muy bonitas, y Lepanto, la verdad es que son unos cracks todos, y la música que transmiten ellos me gusta mucho y me abre también a intentarlo yo también en alguna otra ocasión con algunas nuevas canciones que tenga.
Qué guay. Pues esperamos esas canciones para escuchar la influencia. Durante toda esta entrevista hemos estado hablando de tu disco que lanzaste en 2022, que se llama La Era de Piedra. ¿Cómo ha influido la pandemia sobre él? Pues la pandemia influyó de una forma negativa por mi parte, porque el disco lo saqué en 2022, pero la idea era grabarlo en 2020 para sacarlo alrededor de 2021, principios mediados. Pero también la pandemia de alguna forma me vino bien porque tenía ciertas canciones que todavía me faltaba pulir, incluso letras, y gracias a ello pues también me tomé el tiempo suficiente para darle más vueltas, intentar darle ese punch que creo que necesitaba y la verdad me vino muy bien. Aunque bueno, la pandemia a todos nos paró en seco, eh, pero después de esa pandemia, quieras o no, tuve algunos conciertillos aquí en Madrid que fueron bastante buenos y que también se vio que la gente estaba bastante con ganas de querer que volviesen los conciertos y por ahora muy contento. La pandemia me ha abierto bastante los ojos de que todo lo que puedes tener hoy lo puedes perder mañana. Entonces, de alguna forma me ha ayudado a valorar bastante lo que tengo. A modo de curiosidad, me gustaría preguntarte qué te ha llevado, qué experiencias te han llevado a nombrar este disco como La Era de Piedra. Pues hubo varios factores, entre ellos la pandemia, que fue uno de los factores principales por los que lo nombré de esta forma. Luego la segunda sería porque también eh, estamos en unos momentos con la tecnología que nos estamos volviendo todos locos y también ese atontamiento también me dio pie a inspirarme en ello. Y bueno, también porque estamos en la sociedad en la que vivimos, están habiendo varios cambios, están habiendo un mogollón de situaciones que están al margen nuestro, que tampoco sabemos cómo reaccionar ante ellos. Entonces es como una crítica, también una medio protesta para que abramos los ojos y para que también tanto los que nos gobiernan como los que vivimos en esta planeta Tierra, que somos prácticamente miles de millones de personas, pues abramos los ojos y sepamos valorar y dar a entender que tenemos derechos que no se nos deben quitar de ninguna forma. Habiendo pasado del concepto de este disco, a nivel musical, ¿cómo lo definirías? Pues a nivel musical siempre lo defino como blues rabioso, porque es blues, pero muy pasado, es decir, muy distorsionado, muy enérgico, y la mayor parte sí que me llevé una grata sorpresa este fin de semana pasado, porque yo dije que era blues, pero la mayor parte de la gente me decía que no era blues, que si era blues del infierno, porque es que sonaba todo súper como mucho estruendo, como mucha tormenta, mucho trueno. Y eso me hizo mucha gracia, entonces, blues rabioso, blues del infierno, iría en torno a esos dos conceptos. Y pasando, haciendo una dicotomía, la canción que abre este trabajo se llama Silencio. ¿Por qué eliges esta canción como carta de presentación? Pues silencio vino porque yo recuerdo que en la época de la pandemia yo iba caminando por el centro de Madrid y como yo siempre acostumbraba a que el centro de Madrid estuviese lleno de gente, pero evidentemente estábamos en pandemia y estaban las calles vacías. O sea, me sentía como raro y a la vez no tan raro porque sabía que vivíamos en un momento de pandemia, pero evidentemente ver las calles vacías me hizo sentir raro. Y Silencio esa canción la denominé así, pues porque el ver las calles así, solitarias, vacías, el que no hubiese vida, el que no hubiese gente disfrutando de lo que debería ser una vida normal, me perturbó mucho y por eso lo llamé así. Y además también porque de alguna forma el silencio también puede ser malo en ciertos momentos también. En esta canción también nos dices que no crees en nadie, que solo crees en ti. ¿Cómo crees que influye sobre el espectador que los artistas habléis sobre este tipo de sentimientos tan profundos y que también están relacionados con el tema de la salud mental? Sí, efectivamente, es que va totalmente encaminado a ese punto, porque estamos totalmente acostumbrados, por lo menos a mí me ha tocado esa parte,
a que siempre nos bombardeen, a que nos digan lo que tenemos que hacer, a hacer lo que nos dicen nuestro padre, nuestra madre, nuestros amigos. Y yo realmente, yo creo que está bien, pero tampoco está del todo bien porque tú tienes que tener tu idea, tú tienes que tener tus sueños, tus metas. Y yo creo que cualquiera debe tener, teniendo tu idea propia, lo que quieres hacer y lo que quieres conseguir, yo creo que basta y sobra con eso para poder lograr tus objetivos. Porque evidentemente es tu vida y en tu vida no puede perturbarte nadie ni te puede decir nadie cómo puedes y debes vivirla. Entonces, de alguna forma, eh, lo hice reivindicando eso. Pues con esta reivindicación nos quedamos para ir terminando esta entrevista. ¿Qué futuros proyectos tienes en mente? Pues estoy también colaborando con otros grupos que por el momento están en fase de creación, pero futuros proyectos en mente, además de colaborar con otros grupos, sí que tengo pensado trabajar también en intentar meterme en festivales, en fiestas de ayuntamientos y pueblos y demás, pero siempre, 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 eh, así como futuro próximo, futuro más adelantado siempre es dar muchos conciertos y que llegue a mucha más gente. Pues estaremos pendientes de todo ello. Ha sido un placer charlar contigo este ratito y dejo que termines la entrevista y que invites a nuestros oyentes a escuchar a Mr. Goliath. Pues muchas gracias por la invitación y nada, yo soy Mr. Goliath desde Madrid y si os ha gustado la entrevista y os ha gustado la propuesta que os he ofrecido, pues os invito a que me sigáis en las redes sociales, me podéis encontrar muy fácilmente como Mr. Goliath Oficial y un gusto y un placer enorme el teneros aquí y el poder conceder esta entrevista. Pues muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias, igualmente.